Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes les perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias porque en la oración tú nos inspiras a hablarle al Señor con sinceridad de corazón. Queremos con tu fuerza hablar a Dios con nuestra oración, utilizando las palabras más sencillas y más profundas de nuestro corazón, y que con ellas podamos encontrar un profundo encuentro con Jesús, que no solamente nos escucha, sino que también nos habla. Amén. El cristiano siempre debe alimentarse de la oración. La vida sacramental, sin duda, la caridad y la predicación. Un cristiano sin estas cosas decae y le es más difícil llevar la cruz. Por eso, la oración. ¿Cómo tiene que ser la oración? Hablo de la oración porque es lo que hoy nos dice el Señor. Y pues el mismo Jesús lo dice. Dice Jesús que cuando hagamos oración, no hablemos mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Yo no sé si eso nos pasa, pero cuando tenemos tiempo necesario para estar delante del Santísimo o para orar, ¿verdad? A lo mejor podemos medir el tiempo y decir, uy, tengo 20 minutos aquí orando, rezando, hablándole a Dios, que no está mal. Pero de ese tiempo, ¿cuánto tiempo se le ha dedicado para escuchar a Dios? Entonces, ¿cómo escuchamos a Dios? La conciencia es la voz de Dios. Usted ora, usted medita cada frase del Padre Nuestro. Usted dice Padre Nuestro. Y usted, en el silencio, usted escucha a Dios diciendo, hablándonos, ¿qué significa Padre Nuestro? ¿Qué cosas pueden salir de mi corazón pensando en esa frase? En esa y en las demás frases. Porque nuestra oración, queridos hermanos, como lo dice el Evangelio, lo dice Jesús, no es creyendo o imaginándonos que a fuerza de mucho hablar seremos escuchados. La oración tiene otros componentes. La oración es hablar con Dios. Si usted va a hablar con una persona, usted sabe, es consciente de que usted solo no es el que va a hablar con esa persona. O la persona no es la única que va a hablar y usted solo va a escuchar. O la otra persona es la que solo va a escuchar. En un diálogo hay la escucha de ambos. Y eso mismo es la oración con el Señor. Es un diálogo entre ambos. Yo le hablo a Dios
Y Dios me habla a mí. Y cuando me habla yo le escucho. ¿Y por qué yo quiero decir esto? Resaltar, cuando Dios me habla yo lo escucho. Porque es que eso es lo que nos sucede. Mientras vamos orando y vamos así como desesperados rezando, ¿verdad? Hablándole a Dios de mi angustia, de mi preocupación, terminé de hablar y ya recé. Ya me desahogué. Ajá, ¿y cuándo te va a hablar Dios? Porque Dios también quería decirte algo. Dios quería anunciarte un mensaje. Dios quería hablarte, despertar la conciencia desde un momento de silencio que tú hubieras podido dedicar. Y eso es una de las cosas que a nosotros tanto nos cuesta, hacer silencio. A mí me llama la atención ver a los fieles, no a todos, pero gran parte de ellos, no pueden llegar 15 minutos antes de la misa, porque es que se imaginan, ¿y qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? Me pongo a mirar para el techo y si hay alguien al lado mío, me pongo a hablar con el otro, no con Dios. Es triste, por ejemplo, que en la iglesia vamos a rezar el rosario mientras empezamos la misa. ¿Y para qué rezamos el rosario mientras empieza la misa? Pues para que la gente no hable, para que la gente deje del mercado, ¿no? Eso es triste. Utilicemos el rosario, podemos rezarlo en la iglesia, sí, pero qué bonito es que la gente o nosotros los fieles, yo antes de empezar la misa, pues yo me ponga en las manos del Señor. A mí me enseñó un sacerdote, hoy es obispo, Monseñor Gonzalo Ontiveros. Él cuando nos celebraba la misa, él era el rector del seminario. Él es obispo del Vicariato Apostólico del Caroní, en el Amazonas, en Venezuela. Y él llegaba temprano, se preparaba la misa, con nosotros la oración comunitaria. Luego de la misa, él se quitaba los ornamentos y entraba a la iglesia nuevamente y se arrodillaba 5 minuticos. Y seguro que todavía lo hace. Y Monseñor nos enseñaba lo importante, incluso nos dio la materia de la Eucaristía. Y en esa materia nos insistía en eso, que uno después de la misa le habla a Dios: Señor, pongo en tus manos lo que recibí de tu palabra, lo que he escuchado de tu mensaje. En fin, uno tiene que dejar que hable Dios. Pero eso de usar un rosario para que la gente no hable en la iglesia, eso no está bien. Al contrario, imagínense llegar a la iglesia y la iglesia repleta, llena, y todo el mundo en silencio, donde nadie hable, y están hablando con Dios y Dios está hablando con ellos. Ustedes se fijan en cada Eucaristía, yo hago la oración de acción de gracias y digo: en silencio demos gracias. Y hay un momento de silencio, y ese silencio que ustedes han experimentado en la misa por YouTube, igualito lo hacemos también en la iglesia. Les pido a los fieles: en silencio demos gracias. Y no hay, la iglesia llena, repleta, y gente afuera en la calle, en la misa, y la gente está en silencio. La gente debe estar dándole gracias a Dios. La gente debe estar escuchando a Dios. Eso necesita un católico. Eso necesita un cristiano, necesita silencio para escuchar a Dios. Porque todo es decir, hablar y hablar. Y a la hora de la verdad, poco escuchamos del Señor. Y por eso el Señor, pues miren, nos dio una oración tan hermosa, una oración concreta. Oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y esa oración del Padre Nuestro nos hace pues ver lo que interesa, lo que importa. Y fíjese algo, imagínese yo pensando, meditando, una
enemistad que tengo con una persona. ¿Qué dice el Señor al final en el Evangelio? Resalta esa parte. Todo es importante en la oración, pero ¿qué dice Jesús? Líbranos del mal. Termina la oración y dice, si ustedes perdonan las faltas de los hombres, resalta eso. Él no le da más explicación a lo demás. Todo lo demás está muy claro. Pero lo que no es que esté claro, sino que quizás más nos cuesta, es precisamente perdonar la falta de los hermanos. Entonces, como eso es lo que más puede costarnos, el Señor insiste en eso. Entonces, si ustedes perdonan la falta de los hombres, imagínense en esa frase, ¿cuánto tiempo podemos pasar sentados frente al Santísimo? O encerrados en la habitación, meditando solo esa frase. Si ustedes perdonan la falta de los hombres, yo me voy a la reflexión. E ir a la reflexión es, Dios me está diciendo, me está hablando. ¿Has perdonado las faltas de tus hermanos? ¿Has orado por ellos? ¿Has pedido por ellos? ¿Les deseas el bien a ellos? Eso es una manera de que Dios me está diciendo, me está hablando, me está preguntando, me está interpelando. Y me está diciendo, ¿lo haces? ¿Lo vives? Eso no es Dios hablándonos a nosotros cuando entramos, ¿verdad?, en la oración. No solamente de hablar, sino de escuchar. Así debe ser nuestra oración. Entonces, hoy es un día para que podamos profundizar. ¿Cómo está nuestra oración? ¿De qué manera nosotros oramos? No es que hay maneras de orar. La manera de orar es una. Puede que hay maneras de orar con el Padre Nuestro, con el Ave María, con la coronilla de la misericordia. Esos son oraciones, devociones, que no las quito. Al contrario, la Iglesia habla de que esas devociones tienen una riqueza profunda, hermanos. Pero una oración profunda es también la oración de escuchar, la meditación. Ojalá que nuestra oración, cada oración personal, en mi casa, en la iglesia, ahí yo encuentre un momento de silencio para escuchar. Habla, Señor, que tu siervo escucha, le dijo Samuel a Dios. ¿Y qué significa eso? Pues, Señor, estoy dispuesto a escuchar la corrección, escuchar tu palabra, lo que debo hacer, estoy dispuesto, Señor. Eso es orar. Y por eso Jesús insistió. Uno, dice, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Y dos, si perdonan las faltas de los hombres, también ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Que el Señor nos ayude, nos decía hoy el Salmo, que se alegren los justos con el Señor. Que la oración nos haga justos. Que cuando usted terminó saliendo de la oración personal, vuelvo y repito, frente al Santísimo, en su habitación, y usted meditó, usted escuchó, usted le habló a Dios, hermano, usted se va a sentir distinto. Usted va a sentir un alivio en su corazón, en su vida. Hablé con Dios, Dios me habló, y se va a dar cuenta que cuántas veces rezamos, oramos, y sentimos como que no recé bien. ¿Por qué sentimos eso? Pues porque hay mucha palabrería y poca meditación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.